Bueno, desde la Escuela de Gobierno de la Fundación Lautaro, pero en primer lugar queremos agradecer la presencia a los presentes, como así también a aquellos que se han inscrito y a quienes le vamos a hacer llegar la grabación de esta actividad. Hoy contaremos con la presencia de Gustavo Córdoba, quien es director de SUAN Córdoba y Asociados, analista político, y con Silvia Esther Fontana, quien es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Córdoba, especialista en docencia universitaria, magíster en Antropología, directora en Políticas de Gobierno, y quien es también especialista en la gestión de riesgo de desastres, con una vasta trayectoria en la temática, y con quienes vamos a compartir la siguiente actividad. Gustavo, todo tuyo. Agradecerte, Samir, agradecerle a todos los que están presentes, a los que van a ver este video posteriormente, agradecerle también a mi amiga Silvia Fontana, que de verdad para mí es un motivo de orgullo, ¿no? Porque cuando la veíamos y la escuchábamos 10 años atrás, 15 años atrás, hablar de la gestión del riesgo, y que no levantaba prácticamente interés en los sectores del gobierno o en los sectores vinculados a los medios de comunicación, y vemos hoy el cariz que ha tomado el mundo a partir de la pandemia, del coronavirus, y la falta que nos hacía que escucharan a especialistas como Silvia, ¿no? Y pienso también que hay muy pocos, y que ojalá los gobiernos tomen absolutamente en serio esta idea de encontrar posteriormente a esta pandemia en un espacio, digamos, que podamos concurrir todas las dirigencias a formarnos, ¿no? A desaprender lo que tenemos mal aprendido y reaprender formatos de cómo trabajar de manera coherente, de cómo trabajar de manera coordinada, conceptualmente bien aprendidos, porque hoy ya lo vamos a ver cuando Silvia seguramente nos va a contar un poco su mirada, pero la descoordinación, la falta de conocimiento, fueron errores conceptuales realmente muy graves, ¿no? Bueno, agradecerle a ella la predisposición también de sumarse a esta iniciativa, que yo considero que es clave, es vital. Digo, es la única manera que podemos tener de afrontar la nueva normalidad con nuevas herramientas, porque el mundo que conocíamos tal cual lo conocíamos ya es historia. Yo quiero arrancar, y va a ser breve lo mío, pero el objetivo mío es que entendamos básicamente la idea de la comunicación política, por qué es importante la profesionalización, cómo está dividida esa comunicación política, y dejarles una reflexión como para que Silvia después pueda profundizar en el tema de su expertise. Sin más intro, recién hablábamos del impacto del coronavirus, y la verdad es que si uno hace un análisis mundial, gobierno por gobierno, y créanme, ¿no? Puede haber alguno que otro gobierno, Alemania con Angela Merkel por su mirada científica, probablemente Nueva Zelanda porque es una isla, pero pocos países hoy pueden mostrar un formato de haber trabajado bien esta cuarentena o esta pandemia. La verdad es que si uno analiza más allá de las fronteras nacionales, vamos a ver en todo el mundo las mismas noticias que vemos en la Argentina, las vemos replicadas en otros países. De hecho, la gran noticia de ayer, por la cual han caído las bolsas en el mundo, es que el principal país negacionista, digamos, del coronavirus, el presidente Donald Trump, como le dicen allá, está contagiado él y su esposa de coronavirus, lo cual es toda una sorpresa, ¿no? Esto nos pone a la humanidad en la idea de todo lo que sabíamos no sirvió, todo lo que teníamos para afrontar no nos alcanzó, hubo una descoordinación internacional, y a mí siempre se me aparece la idea de esto que bien ha planteado la Organización Mundial de la Salud cuando tuvieron ellos el proceso de estudiar cómo se trabajó en la pandemia anterior, que fue la de la gripe A,
y ellos concluyeron que el peor error que habían cometido fue el no haberle dado a toda la política que tuvieron durante ese tiempo, no haberle dado un formato comunicacional a todos sus mensajes. ¿Qué significa esto? No haber traducido en un lenguaje accesible las cosas que había que hacer para que la gente las entendiera. Digo, predominó el lenguaje técnico, predominó el lenguaje científico. Un lenguaje técnico-científico es alejadísimo de lo que puede llegar a ser el lenguaje normal y cotidiano de la mayoría de la población. Entonces, hay que empezar a tomar desde ese punto para entender que el coronavirus nos ha expuesto de una manera extraordinaria. Nunca como antes la humanidad fue interpelada en sus saberes y quedó demostrado que muy poquito fue lo que teníamos para hacer como humanidad, como sociedad mundial, frente a los desafíos de esta cuarentena. Hay quienes se esperanzan que vamos a salir mejores de todo esto. Yo tengo mis dudas, porque lo que estamos viendo no es justamente que vamos a estar mejor. Los niveles de pobreza se van a incrementar en todo el mundo, la caída de la economía mundial es una constante, la recuperación, si es que podamos pensar en una recuperación, la vamos a empezar a ver recién a partir de finales o mediados del año que viene. Entonces, nos va a tomar un tiempo recuperarnos, y hay que, bueno, desaprender y tratar de reaprender conceptos que nos puedan ser útiles. Pienso en Argentina, pienso en la dirigencia, y veo un conjunto de buenas intenciones carentes de conocimiento, carentes de profundidad, carentes de herramientas. Improvisaron tanto que confundieron por allí los climas de opinión. Fíjense que al principio de la cuarentena en la Argentina, el gobierno de Fernández tuvo un nivel de adhesión histórico. Nunca un gobierno democrático en la Argentina tuvo un nivel de apoyo como el que tuvo Fernández allá por el mes de fin de marzo, principio de abril. Y creo que aquí comenzaron los errores de lectura, porque el gobierno interpretó que era un apoyo a las decisiones que había tomado, ¿no? De crear ese espacio institucional junto con los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que, viéndolo con el transcurrir del tiempo, nosotros en esa época hablábamos de consensos precarios. Y claramente era más una proyección de una aspiración de la sociedad argentina de salir rápido, más que de aprobación a la gestión en sí. Entonces el gobierno se confundió y lamentablemente desde ahí hasta acá hemos visto cómo el gobierno todos los meses ha ido perdiendo popularidad, porque evidentemente el peor error, a mi criterio, y seguramente después Silvia podrá apuntar algo más, es que no hemos logrado que la gente le tenga miedo al contagio. Le hemos perdido el miedo al contagio. Y al perderle el miedo al contagio es cualquiera. Porque hemos cambiado el formato que debería haberse trabajado, con muy poca profesionalización. Hemos trabajado con saberes muy simples y para nada complejos, pero además vetustos, ¿no? Gran parte de la dirigencia mundial, y fundamentalmente la Argentina, quedaron atrapados en, no sé, en la década del 80, en términos comunicacionales. No pensaron en segmentación, no pensaron en la dimensión digital, no pensaron en la interacción con las audiencias. Digo, y fundamentalmente equivocaron también los contenidos de la comunicación. Yo tengo dos ejemplos para mostrarles. Son importantes porque muestran, es como el famoso esquema del bueno y del malo. Bueno, primero vamos a ver un spot que, aunque ustedes no lo crean, es de un gobierno nacional. ¿Sí? No le voy a dar más datos. Para mí parece el spot de una funeraria o de un camposanto, digamos. Y el segundo es un spot de Noticias Argentinas basado en una experiencia de la ciudad de Ushuaia. Yo quiero que ustedes, después de verlo a los dos, reflexionen qué significa ser profesional en la comunicación, porque van a ver que la diferencia es realmente notable. Hay un lugar, un tranquilo y maravilloso lugar, en el que las flores nunca dejan de sonreír y el viento solo se sabe tu canción. Aquí huele a lluvia, pero siempre brilla el sol, y aunque la noche no existe, el pasto está lleno de estrellas.
Y es que aquí, en este lugar, la memoria no tiene nada de frágil, porque los recuerdos nos hacen vulnerables, pero curiosamente invencibles. Porque aquí descansa la vida, pero no el legado. Porque un legado nunca descansa y encuentra la manera de viajar ligero y puro, como un diente de león que toca corazones y propósitos y deja a su paso ejemplo y huella, una profunda huella. Y es que en este lugar, el tiempo y el espacio existen solo en nuestras cabezas, porque este lugar, este tranquilo y maravilloso lugar, es eterno. Ten la seguridad de que tus seres queridos tendrán el descanso digno que merecen, en un campo santo especialmente preparado para que tú puedas visitarlo siempre. Campo Eterno. Gobierno de Ecuador. O sea, vení, morite tranquilo. Increíble, increíble. Yo todavía lo sigo viendo y no puedo creer que un gobierno pueda haber hecho una publicidad de esa. Obviamente duró un ratito porque fue tal el escándalo que la tuvieron que sacar del aire. Ahora vemos la de Ushuaia. Yo decía, a mí no me va a pasar, si soy un tipo sano, y sin embargo me pasó, ¿no? Y yo ya de ahí no recuerdo mucho porque estuve 23 días en coma. Y bueno, ¿viste? Gracias a Dios estoy acá. No movía los brazos, no movía las piernas, sonda, todo mal, digamos, ¿no? Llamé al 107 y dije, miren, yo estuve tomando mate con el que acaba de entrar en terapia intensiva. Finalmente dio positivo. Todo esto que ven se ha hecho en 35 días. Mucho compromiso por parte de los trabajadores. Hay que prepararse para lo peor y esperar que pase lo mejor. Yo cuando salí de terapia tenía 3.500 mensajes. Es una emoción terrible cuando devolvés a una persona a su estándar de vida anterior. Realmente más de uno lo vi llorar y emocionarse porque era que, bueno, se salvó Daniel, también es como que todos nos salvamos, ¿no? Pude hablar con mi familia y decirle que estaba vivo, que estoy bien, que no se preocupen. Y te imaginas una alegría hablar con ellos. Ese momento fue bárbaro. Nosotros acá damos absolutamente todo por ellos. Brasil, Italia, España, la cantidad de muertos que han tenido. Cuidémonos, porque esto te mata. ¿Viste? Te mata, es así. Cualquier esfuerzo que hagamos vale una vida humana. La verdad, no tiene valor. La vida es todo. Es todo. Bueno, claramente hay una gran diferencia entre un spot y otro, ¿no? En calidad, pero fundamentalmente en el guión, en cómo interpretaron lo que tenía que decir frente a un contexto de una pandemia, ¿no? El primero es una mirada más del marketing. Tengo un problema, se van a morir un montón, ¿cómo resuelvo la comunicación? Y bueno, vendamos que, no sé, se pueden morir tranquilos, total van a ir ahí. una locura. En cambio, la otra mirada fue una mirada más que nada buscando un cambio de hábito, ¿no? Que ese es uno de los propósitos de la comunicación de riesgo. No dejo de observar que esta historia contada con buenos argumentos, con una buena narrativa, utilizando las palabras adecuadas, el impacto es mucho más duradero, el impacto es mucho más importante, ¿no? Y para aquellos que han tenido familiares o que han tenido amigos o amistades que han tenido contagio de coronavirus, bueno, ese spot de Ushuaia es mortal, mortal. Realmente es algo que te hace pensar, ¿no? Y te hace revisar tu conducta, que en el fondo yo creo que ese es el objetivo. La comunicación política, hoy vivimos un auge de ella, hay un enorme desarrollo de
profesionales, de estudiosos y académicos, a tenor de que, a ver, la comunicación de tipo electoral, que es la más importante, la más grande, la que más difusión ha tenido, que es aquella comunicación además en donde están los recursos, porque claramente las campañas electorales hasta no hace mucho tiempo atrás eran las únicas en las cuales la mayoría de los inversores o de los gobiernos o de los partidos políticos o candidatos invertían la plata. Hoy, gracias a la tarea de personas como Silvia, Mario Riorda, un poco también nosotros, que venimos insistiendo en el valor de la profesionalización y de la comunicación gubernamental. Es más, les cuento así una intimidad, mi tesis de maestría tiene que ver con el hecho de que la comunicación gubernamental es mucho más efectiva en términos de impactos electorales que la propia comunicación electoral, así que imagínense por dónde va la cosa. De cualquier modo, yo quiero decirles una muy breve, muy rápida clasificación de cada una, por lo menos para tener un esquema mental de a dónde se enfoca cada una de las comunicaciones, ¿no? De la cual está compuesta la comunicación política. La electoral, como ya les dije, tiene la finalidad, digamos, de generar una movilización electoral sumamente importante, o desmovilización, porque eso también, a veces una campaña requiere movilizar el 100% del tuyo y desmovilizar un 5, un 10% de tu rival. Eso también se permite. Los destinatarios son grupos segmentados específicos, votantes propios, votantes duros, votantes blandos, que evidentemente requieren una adaptación del mensaje a cada uno de los segmentos. Y el plazo, y creo que acá está una de las principales características por las cuales la comunicación de tipo electoral ha ido perdiendo relevancia con el paso del tiempo, es que tiene un plazo acotado a la normativa o a la reglamentación electoral. En esto, la comunicación gubernamental le saca enorme cantidad de distancia, fundamentalmente para los oficialismos. Y ahí vamos a empezar a entender cierta lógica, que es que en el mundo, y sobre todo en la Argentina y en América Latina, se dan dos fenómenos. Uno, que lo estudió Joseph Campbell, que es un estudioso de las campañas electorales norteamericanas, que estableció que en el 90% de los casos las tendencias previas se confirman el día de la elección, como relativizando el impacto y el poder de la campaña electoral. Y por el otro, la comunicación gubernamental arranca para alguien que ganó la elección el día que ganó. Hasta el día de la elección tiene más de 4 años en los regímenes de 4. Así que comparemos 30 días de la comunicación electoral por ley, o 45 días, pero no va a estar entre ese plazo, versus los 4 años y pico. Realmente es imposible competir con la comunicación gubernamental, sobre todo a partir de la idea de tener una narrativa o de tener una cuestión como el mito de gobierno que te permite darle un contenido superador, digamos, a esa comunicación gubernamental y que sirva para que a la sociedad le quede claro qué estás diciendo de tu gestión, ¿no? Desde el momento cero hasta el último momento. La comunicación gubernamental tiene, y voy a dar un ejemplo concreto para que se entienda, tiene el objeto de ensanchar lo máximo posible el consenso de un gobierno. Ahora bien, no hay un único consenso, hay múltiples consensos, hay consensos superpuestos. Por ejemplo, este consenso que tuvo el gobierno de Alberto Fernández al principio de la gestión, y que el gobierno interpretó mal, tratando de meter a Vicentín en el medio, ¿no? Pensando que ese 90% de apoyo le alcanzaba para meter ese tema por la ventana. Créanme que la falta de trabajar ese consenso por separado, de manera única, específica para el tema Vicentín, provocó, digamos, que finalmente el gobierno tuviese que desistir, ¿no? Y obviamente por errores propios, por trabajar mal los consensos, y ahí se demuestra esta máxima, ¿no? No hay un único consenso, y tampoco no hay una única mirada, hay múltiples miradas, y la inteligencia de un gobierno a la hora de la comunicación gubernamental es la de contarle de manera pedagógica a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Cuál es tu objetivo con esa decisión.
Y en este tema, hasta el ministro de Agricultura estaba ignorante de la decisión de la intervención de la empresa argentina, así que imaginemos el resto. Los destinatarios también, es toda la población, pero puede ser que tenga algún tipo de segmentación. Y el plazo, acá está la gran diferencia con la comunicación electoral, es todo el mandato. La de crisis, y ya nos vamos acercando a la especialidad de mi amiga Silvia, crisis, el ejemplo típico de crisis es cuando nos cortan la luz. No es lo mismo que nos digan que la luz vuelve en 4 horas a que nos digan que no saben cuándo vuelve la luz, ¿no? Esa explicación tan simple es la de dar certidumbre, ¿no?, al proceso y tratar de clausurar lo más rápido que se pueda el proceso de crisis. Es más, en criollo decimos siempre que es preferible salir rápido y mal a salir tarde y mal. Digo, en el peor de los casos, el mal menor es tratar de clausurar esa crisis, y en ese contexto de clausurar la crisis, lo que tengo que tratar de hacer es demostrarle a todos que mi único interés está concentrado en la clausura de esa crisis. Si yo, en el medio de los incendios, digo, bueno, a pesar de los problemas de la provincia, vamos a inaugurar esta obra, digo, ¿qué estoy diciendo? Estoy minimizando, ¿no?, el contexto, y estoy dando a entender que mi prioridad no está puesta en esa cuestión. Bueno, esta comunicación tiene, a mi criterio, un desarrollo muy acotado. Recién ahora, en los últimos años, hay especialistas que han profundizado, tanto en la academia como en la profesión, y le han dado un tono de crisis del sector público, porque anteriormente el concepto de crisis se tomaba de la crisis del sector privado, que era el restablecimiento de una reputación dañada, ¿no? Se restablecía el daño y rápidamente seguíamos adelante. Bueno, las cosas hoy tienen otro nivel, tienen otra profundidad y tienen otro nivel. Los plazos, en esto me parece que es interesante observar que la comunicación de crisis tiene que tener plazos muy acotados, ¿no? No podemos estar en una crisis de manera permanente, porque evidentemente lo que dura la crisis es lo que va a durar nuestro gobierno, ¿no? Nada, prácticamente. En términos de riesgo, en esto que voy a hacer rápido porque sé que Silvia va a hablar de esto, el objetivo, como hablábamos hace un ratito, es la de generar un cambio de hábito, que la sociedad valore los riesgos, que tengamos los elementos suficientes como para prevenir y controlar el problema. Acá, si uno observa, por ejemplo, el comportamiento o la producción de los mensajes que se originaron en los grandes medios de comunicación, los gobiernos nacional, provincial y municipal, las oposiciones políticas, de verdad que hemos confundido a la gente de una manera extraordinaria. No es raro que la gente haya hecho lo que se le ha antojado, porque hemos sido tan contradictorios en los mensajes que hemos generado, que es lógico que como resultado de todo eso, la sociedad argentina le haya perdido el miedo al contagio. Nosotros ya en el mes de mayo hicimos una encuesta donde preguntamos, o planteamos una frase, ¿no?, para acuerdo o desacuerdo, que decía algo así como: en Argentina decimos que cumplimos la cuarentena, pero en realidad no la estamos cumpliendo. Y casi un 80% nos dio la razón. Así que es como que tenemos una dificultad ahí de entender cómo tenemos que ponernos de acuerdo para transmitir un mensaje, cómo tenemos que ponernos de acuerdo para producir el contenido del mensaje, cómo tenemos que ponernos de acuerdo para que ese mensaje dure a lo largo del tiempo. Porque vean, más allá de que podemos transmitir un mensaje global, podemos transmitir mensajes segmentados, la clave aquí es mantener un sistema de alertas activo bien alto, permanente, no bajar los brazos. Acá se habló, no, que la gente está fatigada, la gente está cansada. Bueno, ¿de quién es la responsabilidad? En parte, muy pequeña, de la gente, claramente. Pero la gran parte de la responsabilidad, a mi modo de ver, es en esa incapacidad, en esa improvisación de los gobiernos que fácilmente no supieron qué hacer. Fue trágico para nosotros, porque hoy los niveles de contagios y los niveles de muertos que tiene Argentina realmente dan vergüenza. Esto no lo voy a plantear. Esto va a quedar, yo después te mando, Samir,
este cuadro, como para que tengan al menos visualmente una comparativa de objetivos, destinatarios y plazos de cada una de las comunicaciones, pues me parece que puede ser útil para, digo, como mínimo para entender de qué se trata cada una de ellas, ¿no? El problema, y con esto ya voy cerrando, muchas veces sobreestimamos el riesgo raro, aquello que es de muy baja ocurrencia, ¿no? Y pensamos que va a venir un terremoto, ¿no? Y la verdad que no es así. O subestimamos el riesgo común. Fíjense, hoy estamos viendo que el no cumplimiento de las pautas mínimas de aislamiento, del uso de barbijo, tiene que ver con esto, ¿no? La rutinización de nuestra comunicación, el ser poco creativos, ser poco profesionales, genera un impacto de aburrimiento inmediato. Además, déjenme decirles que tan picantes que somos a veces para la comunicación electoral y no le hemos destinado prácticamente un desarrollo equivalente a la comunicación de alerta o a la comunicación de riesgo. El drama más grande que hemos tenido es que cuando se combina el riesgo con la crisis y hay un punto de intersección entre ambos, se dispara todo. ¿Por qué? Porque evidentemente la ansiedad, los problemas económicos, las restricciones, en una sociedad que no está acostumbrada a vivir en cuarentena y que no fue trabajada ni preparada por sus dirigencias, evidentemente genera un problema adicional, ¿no? Y las dirigencias en general no supieron cómo reaccionar, no tenían idea, y además, ya lo va a contar Silvia, pero no consultaban a los especialistas. Entonces, en ese contexto, déjenme decirles, todos, ante la ignorancia, apelaron a la grieta. ¿Por qué? Y porque la grieta es cómoda. La grieta, de algún modo, te absuelve de tener que tener una elaboración intelectual profunda, ¿no? Es clarita la grieta, para acá o para allá. Entonces, es muy simple, ocultás rápidamente todo lo que vos no sabés o todo lo que estás improvisando se disimula. El problema, en general, es que perdemos los moderados. Perdemos los que no estamos de un lado ni del otro de la grieta. Y ahí está el problema, creo yo, de la sociedad argentina o de la sociedad mundial que está viendo o asistiendo a un resurgimiento de las intolerancias como nunca antes habíamos visto en esta historia. Bueno, yo cierro aquí. Después voy a hacer una referencia a la doña Elizabeth Noel Newman, que si tuviese su nivel de producción intelectual en este momento no vendería un solo libro. Muchas gracias. Todo tuyo, Silvia. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, compartir este panel con Gustavo, que nos conocemos, no voy a decir cuántos años, pero ya esto casi toda la vida, así que bueno, hemos compartido pasillos en la facultad, trabajos, una gran amistad, así que para mí es un gusto compartir el panel con él y bueno, gracias a la Fundación Lautaro por la invitación. Bueno, yo voy a hablar un poco de esto de qué es la gestión del riesgo, ¿no? Porque hoy se habla mucho del riesgo y se ve parcialmente lo que es este riesgo, ¿no? Entonces, mi idea es poder, como yo digo, ya hace muchos años, hace más, casi 20 años que vengo trabajando con este tema, estoy evangelizando en este tema y hoy la realidad me ha dado la razón, digamos, de este tema, pero van a ver que es algo que ya se viene trabajando a nivel mundial y muchas veces el hablar del riesgo no es un tema que los gobiernos hayan querido incorporar. Entonces, para poder hablar del riesgo, ¿no? Tenemos que entender qué es este riesgo, ¿no? El riesgo es algo que lo consideramos una construcción social, ¿no? Es decir, muchas veces pensamos que es algo dado y realmente el riesgo es una construcción social. Yo ahí les puse una definición con esta idea de que, para que vean que hablamos de una probabilidad, ¿no? Es la probabilidad que una amenaza produzca daños al actuar sobre una población vulnerable.
¿no? Entonces, cuando vemos esto del riesgo, ahí ya estamos viendo una cantidad de elementos, ¿no?, que están definiendo este riesgo, ¿no? Es decir, no es algo dado, sino que es algo construido a partir de la relación de varios elementos. Estos elementos principales, y que ustedes lo están viendo en la definición, son la amenaza y la vulnerabilidad, ¿no? Hoy vivimos en lo que se llama la sociedad del riesgo, ¿no? Desde que el mundo decidió industrializarse, empezamos a vivir en el riesgo, ¿no? Esto lo dice un sociólogo alemán muy conocido y que fue uno de los pioneros en el tema del estudio del riesgo de desastre, ¿no?, que es Ulrich Beck. Entonces, plantea, ¿no?, que hay una amenaza, ¿no?, asociada a vulnerabilidades, ¿no? Y justamente esta asociación es la que hace que el riesgo, cuando impacta, sea de mayor o menor envergadura, ¿no? Es decir, entonces son las vulnerabilidades las que hacen que este riesgo, que el impacto que genera el riesgo cuando se materializa, tenga mayor impacto o menor impacto en un territorio o en una sociedad. Yo ahí, y como ven en esta pequeña fórmula, ¿no?, yo les puse amenaza por vulnerabilidad, ¿no? Y ya vamos a ver por qué esto de la por vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando hay muchas vulnerabilidades asociadas a una amenaza, realmente, digamos, el impacto que va a generar va a ser mucho mayor, ¿no? Si uno se piensa, no, salgamos a lo mejor en estos momentos de la pandemia, o después pensemos también en la pandemia. Cuando fueron los terremotos de Japón, Haití y Chile, que fueron todos en cuestión de 3, 4 meses, ¿no?, en lo que se conoce como el anillo del fuego, ¿no? Fíjense, digamos, cómo fue la recuperación posterior a esos terremotos. En los 3 países fue totalmente distinto. ¿Por qué? Porque las vulnerabilidades que estaban asociadas a esa amenaza eran distintas, y seguro en Japón eran muy bajas, en Chile menos, en Chile bajas, en Japón menos, y en Haití realmente quedó devastado, que hasta el día de hoy, después de casi 10 años, todavía no puede recuperarse, ¿no? Entonces, la asociación de vulnerabilidades, por eso, hace exponencial la amenaza. Y ahí, otra, les puse sobre capacidad de respuesta, ¿no? Con esta idea de que, digamos, la capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque en política pública, cuando uno trabaja desde el enfoque de la gestión del riesgo, trabaja en disminuir las vulnerabilidades asociadas a la amenaza y en el aumento de las capacidades de respuestas. No simplemente capacidades de respuestas gubernamentales, sino también organizacionales, sociales y hasta individuales. ¿Por qué? Porque hoy el riesgo cero no existe. Vivimos en esto que yo recién les decía, la sociedad del riesgo. Entonces, necesitamos tener capacidades de respuesta, estar preparados para dar respuesta, ¿no? Vemos que frente a los riesgos de desastre o al desastre ya materializado, hoy se improvisa, ¿no? Y sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Estamos apagando el fuego de las sierras de Córdoba con colchas, ¿no? Mientras sabemos históricamente que desde el mes de mayo hasta entrado el mes de octubre, Córdoba es digamos, una temporada seca, ¿no? Sí, donde empiezan a jugar otras vulnerabilidades, otros intereses, ¿no? Porque las vulnerabilidades son diversos factores que acompañan a esta amenaza. Entonces, en política pública se trabaja con esta mirada, ¿no? Reducir las vulnerabilidades asociadas a la amenaza, porque la amenaza es algo estático. Si yo vivo digamos, en una zona, ¿no?, donde está cerca un río, ¿no?, hay muchas precipitaciones, tenemos la posibilidad del riesgo de una inundación, pero si le asociamos pocas vulnerabilidades a esa amenaza, realmente puede llegar a pasar una pequeña crecida del río y no una inundación, ¿no? Es decir, las sierras de Córdoba, ¿no?, sabemos que vivimos en época seca de mayo a diciembre, a entrado en octubre, y si tuviéramos las previsiones, ¿no?, tendríamos pocas vulnerabilidades asociadas a ello, seguramente los incendios no cobrarían tanta espectacularidad como están cobrando, ¿no? Y asociado a este aumento de capacidad de respuesta, es decir, sabemos dar respuesta a esos eventos, aún más este riesgo se reduce, ¿no? Cuando hablamos de riesgo, hablamos de un desastre latente, y cuando hablamos de un desastre, hablamos del riesgo materializado,
¿no? Fíjense, como un mismo concepto, ¿no? Lo vemos como latente, pero cuando estos elementos se conjugan, ¿no? Se produce un desastre, ¿no? Y entender que el desastre es multidimensional, y un poco lo que hoy está sucediendo con esto del coronavirus, ¿no? Con esto del coronavirus se está haciendo un análisis simplemente desde el sistema sanitario, y si lo vemos, el coronavirus es un riesgo sistémico, ¿no? Es un riesgo multidimensional, ¿no? Es ya un riesgo que tenemos que leerlo de todas las dimensiones, ¿no? Ya es una crisis social, es una crisis económica, una crisis alimentaria, una crisis de producción, una crisis ambiental, ¿no? Es decir, hay que aprender a mirar, ¿no? Entonces, por eso no se están dando las respuestas adecuadas hoy, ¿no? Porque simplemente se está mirando al virus, ¿no? Y no se le miran las vulnerabilidades que están asociadas a ese virus. Con esto de que no es que yo inventé, digamos, esto de la gestión del riesgo, ¿no? Más allá de que muchos no me creían cuando yo investigaba el tema, ¿no? El tema de la gestión del riesgo de desastre, y acá les puse una hoja de ruta de lo que hoy está transitando esta gestión del riesgo de desastres, empieza ya a finales de la década de los 80, cuando, sobre todo la Organización de las Naciones Unidas, empieza a ver, ¿no? que los riesgos no eran esto de que era algo realmente divino, o que la pobre naturaleza tenía la culpa, como nuestro gobernador le echó la culpa al clima, ¿no? El clima no nos acompaña, ¿no? Frente a los incendios forestales, y el clima no tiene la culpa, ¿no? Es decir, somos nosotros como seres humanos y con nuestras decisiones o no decisiones, ¿no? Los que modificamos ese clima. Entonces, cuando los gobiernos, digamos, los organismos internacionales empiezan a ver, ¿no? Que no era una cuestión divina, ¿no? Y que, digamos, había elementos para empezar a trabajar preventivamente en el riesgo de desastre, empiezan a trabajar, ¿no? De manera articulada, ¿no? Y allá por fines de los 80, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas declara el Diseño Internacional para la Reducción de lo que se llamaban desastres naturales, ¿no? Porque hoy vemos que los desastres poco de natural tienen. Es el fenómeno natural el que causa, ¿no? Un desastre. Entonces, más allá de que tuvo esta idea, ¿no? Se comenzó a trabajar y se llegó a este concepto de que los desastres no son naturales, sino que el fenómeno que causa ese desastre es el natural. El desastre es desastre, ¿no? El fenómeno es el que causa el natural. Así fueron, a través de los años, estas organizaciones, la Organización de las Naciones Unidas, obviamente, de la cual participaban y somos parte la mayoría de los países del mundo, fueron trabajando con estrategias y planes de acción. Así, en el año 94 se da lo que es la estrategia y plan de acción de Yokohama. Luego, en el 2005, ¿no? Se revisa esta estrategia y plan de acción, se mejora, se proclama lo que es el marco de acción de Hyogo, y en el 2015, ¿no? Se da lo que hoy es para los años 2015-2030, el marco de Sendai, ¿no? En este marco de Sendai, que es realmente la hoja de ruta, ¿no? Que les da los organismos internacionales y del cual somos parte de los países. Por eso yo no puedo entender muchas veces por qué los países no nos hacemos cargo, ¿no? De aquellos instrumentos internacionales los cuales firmamos y somos parte, y después no tenemos la capacidad de implementarlo en los países, ¿no? Porque suelen quedar en una simple formalidad. A la par de esto, ¿no? de este trayecto que va desde fines de los 80 hasta el día de hoy, ¿no? Porque este marco de acción de Sendai nos acompaña desde 2015 al 2030, se van creando estrategias, ¿no? Para que los países, ¿no? Puedan ir monitoreando, ¿no? Sus objetivos y las metas para poder alcanzar esta idea de la reducción del riesgo de desastre. Fíjense que estos instrumentos internacionales hablan de la reducción del riesgo de desastres y no la eliminación del desastre, ¿no? Contemplando y parándose en este paradigma, en esta idea de que vivimos en la sociedad
del riesgo, ¿no? Entonces van con el norte de reducir el riesgo de desastre. Esta estrategia internacional son plataformas, ¿no? Hay una plataforma que se llama internacional, después hay plataformas regionales que están ubicadas en los diferentes continentes, y después cada país tiene su plataforma nacional. En la Argentina, quien lleva adelante la plataforma de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres, o del riesgo de desastres, es Cascos Blancos en Cancillería. A la par de todos estos acuerdos, convenios, estrategias que se estaban desarrollando a nivel mundial, hay otras series de acciones, digamos, dedicadas puntualmente a la reducción del riesgo de desastres. Hay otros dos organismos, ¿no?, que van acompañando, o instituciones que van acompañando esta mirada, ¿no? Es decir, tenemos lo que muchos deben haber conocido allá por los 2000, ¿no? Se promulgan los objetivos del desarrollo del milenio, ¿no?, con la idea de erradicar la pobreza. Se plantean 8 objetivos, y en 2015 esos objetivos se revisan y se llevan a los 17 objetivos del desarrollo sostenible. En esos 17 objetivos, que son por áreas temáticas, no tiene educación, salud, cambio climático, agua, hábitat, ¿no? Es decir, son 17 objetivos, transversalmente se trabaja con la reducción del riesgo de desastres, ¿no? Porque se empieza a trabajar con esta idea que un riesgo materializado, lo que produce es que los países vean un retroceso en cuanto a su desarrollo, ¿no? Es decir, entonces, por eso se busca reducir el riesgo de desastre. ¿Por qué? Porque un riesgo materializado en un desastre lo que lleva es a impactar en el desarrollo de los países, ¿no? Entonces, esta agenda se fortalece aún más incorporando como tema transversal en los objetivos del desarrollo sostenible, que muchos gobiernos la han adoptado, como tema transversal la reducción del riesgo de desastres. Luego también tenemos todo lo que son las conferencias de partes frente al cambio climático, donde la más importante fue el Acuerdo de París, donde lo que realmente se pone en juego, ¿no?, es esta idea de la reducción, ¿no?, de los gases de efecto invernadero por parte, sobre todo, de los países industrializados. Yo lo que quería mostrarles con esto, sobre todo así, podría contar un montón de cuestiones particulares en cada uno de estos ejes de acuerdos internacionales. Primero, mostrarles que tenemos una hoja de ruta como gobiernos, ¿no? Que esta hoja de ruta se alinea, ¿no?, en el 2015. Fíjense en el 2015, ODS, marco de Sendai, y el Acuerdo de París, que es la conferencia de partes número 21. Este 2015 fue un punto de inflexión para el mundo, donde ya se hablaban de las pandemias, ¿no? Es decir, si uno ve el marco de acción de Sendai, ya hablaba, ¿no?, digamos, de trabajar en el tema de las pandemias. Es más, la Organización Mundial de la Salud en el 2017 realmente hace un llamamiento al trabajo de la pandemia. Pero bueno, frente a esta idea de hacer oído sordo al riesgo de desastres, no lo vamos incorporando. Y así, a quien le interese, son realmente instrumentos que realmente dan marcos de acción verdaderos y de estrategias para implementar en cada uno de los países. Nuestro país, antes de pasar a nuestro país, aclarar también que en el 2015, digamos, pasa algo, se promulga otra carta importante, y que es la conocida Laudato Si, que es la encíclica papal, donde llama al cuidado de la casa común. Es la primera encíclica, ¿no?, de la religión católica que incorpora, ¿no?, el ambiente, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es para el mundo el 2015 como un punto de inflexión, ¿no?, en esto de pensar en el ambiente, en pensar en nuestro planeta, en pensar en la reducción del riesgo de desastre, que se alinean todas las agendas.
El marco de Sendai, uno de las metas, ¿no?, o de las prioridades de acción que plantean, es que todos los países tengan a 2030, ¿no?, o que haya un aumento en todos los países hacia 2030 de sus sistemas nacionales de gestión integral del riesgo de desastres. Argentina, en este marco, fue que en octubre del 2016, particularmente el 13 de octubre, porque a nivel mundial se conmemora el 13 de octubre el Día Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastres, dicta o promulga su Ley 27287. Si ustedes vieron cuando les puse la definición del riesgo, decía Ley 27287. La Ley 27287 de la Argentina es la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres para nuestro país, ¿no? Entonces, Argentina tiene su Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Córdoba adhiere en agosto del 2017, ¿no? Es decir, Argentina desde el 2016 promulga y tiene su sistema. Con esta mirada tan miope que hoy se tiene, ¿no?, de la pandemia, no se convocó al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, conocido como SINAGIR, para trabajar en la pandemia. La pandemia se trabaja desde una mirada simplemente sanitaria, ¿no?, y justamente lo que busca, ¿no?, el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres es trabajar de manera transversal, no solamente transversal en cuanto a temas, y cuanto a diferentes áreas de gobierno, sino transversal de manera vertical también, porque el SINAGIR está compuesto también, más allá que es competencia todo el tema de la gestión del riesgo de desastre de cada uno de los países y de cada uno de los municipios, el SINAGIR tiene su mesa federal, ¿no? Es decir, tiene una mesa federal donde tienen parte o tienen voz y voto, aquellos gobiernos provinciales que firmaron y se adhirieron a esa ley. Yo fui parte de eso, digamos, mientras fui funcionaria del Gobierno Nacional en el tema. La mayoría de las provincias ya habían firmado ser parte de este sistema. Es decir, tenemos un sistema al cual en estos momentos lo hemos dejado de lado, ¿no? ¿Por qué? Y porque creemos que la crisis es sanitaria, y el riesgo de desastre es multidimensional, y se tiene que trabajar articuladamente y coordinadamente, sobre todo. Ahí yo les puse, sacado de esta misma ley, ¿no?, ¿qué es esto de la gestión del riesgo de desastres? Fíjense que habla de un proceso, ¿no? No habla de un producto, no, de un proceso. ¿Por qué? Porque la gestión del riesgo de desastre no es un tema de gobierno. La gestión del riesgo de desastre es una nueva manera de gobernar, como yo siempre digo. Es un enfoque transversal, es incorporarlo, ¿no?, en las agendas de todas las áreas. Y este sistema nacional, los invito a que lean la ley 27287, realmente todavía tiene mucho por mejorar, pero fue en su momento un puntapié inicial fantástico, ¿no?, para fortalecernos en esta temática, ¿no? Y fíjense que esta ley no habla simplemente de reducir el riesgo, habla de la reducción, de la preparación, el actuar durante la emergencia y trabajar también con la rehabilitación y la posterior recuperación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora, no? Es decir, ¿en qué estamos limitados? Porque no hay un plan de salida, ¿no? No hay un plan de salida de la pandemia. Y hoy tendremos que estar implementando un plan de salida, ¿no? Es decir, ya más allá de que es cierto, no estamos en cuarentena, pero nadie explica qué es la cuarentena, qué es el aislamiento y qué es el distanciamiento, ¿no? Es decir, realmente la cuarentena ya la hemos superado, hoy estamos en una fase de distanciamiento, pero no hemos podido salir de la cuarentena, ¿no? Porque no ha habido un plan de salida de esa cuarentena, ¿no? Porque se la miró sanitariamente nomás, ¿no? Y yo en el primer momento, cuando se declaró, digamos, se dictó este decreto de necesidad y urgencia, donde preventivamente entrábamos en cuarentena, me pareció fantástico, ¿no? Y lo aplaudí, pero duró, digamos, un tiempo, porque después no se supo salir de ese DNU,
¿no? ¿Por qué? Porque estaba muy bien pensado, porque uno lo que tenía que hacer, no teníamos un sistema de salud preparado para hacer frente a una pandemia. Entonces, ¿qué se hacía en ese primer momento, ¿no? Es decir, preparar nuestro sistema de salud para poder hacer frente a la pandemia. Pero ese sistema de salud se lo preparó con una mirada sanitarista simplemente, y no con una mirada multidimensional de lo que le estaba sucediendo, ¿no?, a la sociedad en el marco de esa pandemia, ¿no? Porque las consecuencias ahora van a ser no solamente sanitarias, sino que vamos a tener consecuencias económicas, vamos a tener consecuencias sociales, vamos a tener consecuencias que nadie está mirando, las consecuencias psicológicas y psiquiátricas o asociadas a la salud mental que va a producir esta pandemia, nadie las está mirando. En la educación, ¿no? Es decir, en el ambiente, ¿no? Hay múltiples factores, ¿no?, que con esta mirada estrecha, con estos lentes nomás puestos en lo sanitario, no nos llevaron a ver este riesgo de desastre desde una sola dimensión. Y yo creo que ahí está fallando. Yo particularmente cuando se decretó allá el 19 de marzo el comienzo de la cuarentena, pensaba en el fortalecimiento del sistema multidimensional en el que esta pandemia tenía lugar, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas hoy está hablando de, del riesgo sistémico, ¿no? Ver que si pasa algo en un espacio, no es que simplemente va a afectar esa área, va a afectar de manera multidimensional y a todo el sistema, ¿no? Entonces, por eso se habla de lo que se conoce como riesgo sistémico. Pero ¿qué pasa con este riesgo sistémico, ¿no? Es decir, anunciar un escenario de riesgo puede tener consecuencias profundas, ¿no? Entonces, acá es cuando empieza a jugar, ¿no? Y de manera muy importante, comparto un poco lo que decía Gustavo hace un rato, en la profesionalización de la comunicación, ¿no? Porque así como la gestión del riesgo de desastres es un tema transversal hacia todas las áreas de gobierno, hacia todos los sectores de la sociedad, porque todos somos parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. No solamente el ámbito gubernamental, sino también el ámbito privado, el ámbito académico, el ámbito de la sociedad civil, ¿no? Si ustedes leen la ley nos incorpora a todos, ¿no?, en cada uno de estos pequeños sistemas que conforman este gran sistema, ¿no? Entonces, así como en la gestión del riesgo de desastre atraviesa todas las áreas horizontales y verticales, la comunicación del riesgo, ¿no?, atraviesa a toda la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Es importante tener en cuenta esto, ¿no?, y entender qué es el riesgo de desastres, ¿no? Porque cuando hablamos de riesgo de desastre, y hoy lo vemos, digamos, se habla simplemente de la amenaza, nos quedamos en la amenaza, hablamos del virus, ¿no? El virus, pero el virus no es el riesgo es todo lo asociado a ese virus, ¿no? Es decir, muchos han dicho que el coronavirus nos ha igualado. Sigo insistiendo y lo repito 1 y 10.000 veces. El coronavirus no nos ha igualado, nos ha hermanado, ¿no? Seguro, pero no nos ha igualado. ¿Por qué? Porque las vulnerabilidades asociadas a ese virus son totalmente distintas. La manera que vamos a tener los argentinos de sobreponernos a este virus no van a ser las mismas capacidades que va a tener Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, ¿no? Entonces tenemos que ver eso, ¿no? La economía de Estados Unidos en 2 o 3 años se va a reactivar, la de Alemania también y la de Inglaterra. Nuestra economía no sabemos cuándo se va realmente a sobreponer a esta pandemia, ¿no? Entonces, por eso aprender a mirar al riesgo de manera integral y no mirarle simplemente la amenaza, ¿no? Es decir, entonces pasa eso, ¿no? Es decir, hoy todo el mundo dice, bueno, pero el coronavirus nos ha igualado. Vuelvo a insistir, no, nos ha hermanado seguramente en todo lo que nos sucede, ¿no? Pero no hay no somos iguales a Alemania, o a Nueva Zelanda, o a Dinamarca, o a Suecia, como hemos reaccionado. ¿Por qué? Porque hay vulnerabilidades asociadas a esa amenaza, ¿no?, que nos hacen distintos. Y bueno, yendo un poquito a la comunicación del riesgo, la comunicación del riesgo también, y acá hay una gran diferencia tal vez con otras comunicaciones, ¿no? Es decir,
la comunicación del riesgo tiene que tener una base científica y una base política, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente al riesgo tenemos que conocerlo para poder comunicarlo, ¿no? Tenemos que conocer de qué se trata ese riesgo para poder comunicarlo, ¿no? Es decir, no podemos ir a hablar de una pandemia sin saber de qué se trata una pandemia, ¿no? Y hoy se escucha mucho, y sobre todo uno escucha mucho en los medios de comunicación, a muchos periodistas que hablan simplemente de la amenaza y con el desconocimiento de lo que está asociado a esa amenaza, ¿no? Es decir, incitan, ¿no?, a actuar de diferentes maneras, ¿no? Y realmente no tienen conocimiento acabado de lo que es el riesgo, ¿no? No informan, ¿no? Están muchas veces desinformando y generando pánico y miedo, que es lo que la comunicación del riesgo trata de evitar, ¿no? Porque justamente el miedo y el pánico hace que quien tenga que actuar, ¿no?, se vea acobardado y no actúe de la manera en que tiene que hacerlo, ¿no? Y hoy creo que eso es también un poco una de las grandes cosas donde, digamos, nos hemos empezado como a descuidar, ¿no? Porque han sobreestimado tanto muchas veces los mensajes, ¿no? Y uno ver que lo que está sucediendo no es tan, ¿no? Entonces vamos a ver ahora la importancia de empezar a trabajar con la percepción del riesgo, ¿no? Acá una definición, ¿no?, que en esto que muestra un poco esto que recién les mostraba, ¿no?, de esto de trabajar transversalmente la comunicación en todos los momentos del riesgo de desastres, y algo muy particular, ¿no?, que tenemos que trabajar, ¿no?, con la comunicación del riesgo. Por eso comparto totalmente lo que decía Gustavo recién en esto de la profesionalización de comunicación de riesgo, ¿no? Es decir, la importancia de tener hasta, no solamente a nivel gubernamental, sino también a nivel periodístico, tener periodistas formados en comunicación del riesgo. Porque hoy en día, y también hoy estamos viendo, muchas veces cuando uno prende el noticiero, está frente a la espectacularidad, no se muestra como un espectáculo el coronavirus o los incendios forestales. Y uno lo que tiene que trabajar con la comunicación de riesgo es una cuestión más bien de sensibilización y de educar, porque nosotros somos parte de la generación de esos riesgos, ¿no? Entonces, como sociedad tenemos que estar preparados, por lo cual, a través de la comunicación de riesgo, se tiene que, de alguna manera, compartir inquietudes, preocupaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que se disminuya la ansiedad en la población. Si estamos constantemente contando muertos, ¿no?, o con tantos casos y los vamos sumando minuto a minuto, ¿no?, si la ansiedad, ¿no?, nos genera un choque con esa realidad, ¿no?, que no actuamos de la manera que deberíamos hacerlo. En esta idea de que se prepare, ¿no? Es decir, por eso Gustavo muy bien recién decía, ¿no?, en esto de que el tiempo en el que se trabaja con la comunicación del riesgo es ilimitado. Lo que pasa es que hoy nosotros estamos conviviendo con dos tipos de comunicaciones, ¿no?, y que la comunicación del riesgo lo reconoce. Se está trabajando con el riesgo, pero también se trabaja con una comunicación de crisis, ¿no? Porque cuando hay cuando el riesgo se materializa, que es un desastre, es un momento de crisis, ¿no? Entonces, ahí también tiene presencia la comunicación de crisis. Y es eso lo que no se está pudiendo cancelar, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Es decir, la importancia de esto de cancelar, que decía Gustavo, la comunicación de crisis, y seguir trabajando con la comunicación del riesgo, ¿no? Entonces, por eso es la idea esto, ¿no?, de la preparación que nos permite. ¿Qué permite la comunicación de riesgo? ¿Se acuerdan al principio cuando yo les decía eso de aumentar las capacidades de respuesta? Bueno, la comunicación del riesgo nos tiene que dar esos elementos necesarios para que yo esté preparado para dar respuesta si me toca, ¿no? Entonces, un poco esto, ¿no? En esto de que Gustavo decía que los mensajes son contradictorios a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, entre los mismos ministerios, entre las mismas áreas, ¿no? Entonces,
por eso es tan importante la preparación de la comunicación del riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que informar frente a riesgos desconocidos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con la percepción acorde a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, por eso la comunicación es tan importante. La comunicación, ¿no? La percepción es uno de los pilares fundamentales de la comunicación del riesgo. ¿Por qué? Porque la comunicación nos va a llevar a que tengamos esa percepción lo más real posible, valga la redundancia, a la realidad que nos está circundando, ¿no? Ni sobreestimar, ni subestimar. Porque nosotros hemos sobreestimado la pandemia en algunos momentos. Entonces, ¿qué nos lleva ahora? Cuando tenemos el pico, la estamos subestimando. Entonces, fíjense la importancia, ¿no?, de haber tenido un buen trabajo, ¿no?, de la comunicación de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque en los momentos que a lo mejor teníamos que no sobreestimarla, realmente la sobreestimamos, y hoy que la tenemos que sobreestimar a lo mejor, o tener la percepción realmente de lo que está sucediendo, realmente tenemos una percepción subestimada, porque estamos cansados, realmente vemos que no hay reactivación, porque no se ha trabajado de manera integral también este riesgo, ¿no? Se lo ha visto, y sigo insistiendo, con una mirada, ni siquiera con una mirada amplia de la salud, porque si se hubiese mirado con una mirada amplia de la salud, se hubiese incorporado la salud mental que está produciendo, ¿no?, las consecuencias que va a producir a nivel salud mental esta pandemia. Simplemente una cuestión sanitarista, ¿no?, de la epidemiología, ¿no? Mirar al virus simplemente. Entonces, por eso, en comunicación de riesgo, ¿no?, y con Gus ya lo hemos hablado para futuras encuestas que él esté realizando, ¿no?, la idea de empezar a incorporar esto de ver qué opina, cuáles son las creencias, qué sentimientos se tiene, ¿no?, o ver cómo piensa que se tiene que actuar la población, porque es muy importante conocer qué se está sintiendo, ¿no? La gestión del riesgo de desastres es una política de lo que se llama territorial, hecha en el escritorio, y podemos equivocarnos y errarle totalmente. Se hace de manera participativa y colaborativa con quienes son partes, ¿no? Entonces, es muy importante para ello la comunicación, porque son espacios donde se comunica también, porque la comunicación sirve para la sensibilización, para la formación, para la educación, ¿no? Es decir, es realmente una herramienta que es invisible, ¿no?, y creativamente se puede utilizar desde diferentes ángulos, y simplemente se la utiliza como información. La comunicación del riesgo no es decir, contar cuántos muertos hay, dar una cartilla de recomendaciones, sino que es incorporar y construir, ¿no?, con la población lo que está sintiendo, ¿no?, y poderla sensibilizar para que sepa actuar, ¿no?, de la manera correcta. Y que los gobiernos tomen insumos para poder establecer sus acciones o sus políticas, digamos, de acuerdo a cómo se está viviendo a nivel social. Los principios básicos de la comunicación del riesgo es incorporar la percepción del riesgo, fundamental, cosa que hoy no se ha hecho, ¿no? Es decir, hoy, frente a esta pandemia, o no se hace, por lo menos en la Argentina, ¿no?, es la incorporación de esta percepción del riesgo en los principios de la comunicación, no es unidireccional, son medidas que toma el gobierno, y de acuerdo a cómo va tanteando, ¿no?, cómo hay un comportamiento, ¿no? Es a tanteo, no es incorporando la percepción. La información pública, y un poco recién Gustavo también lo decía, ¿no?, esa información que se da no tiene que estar plagada de tecnicismos, porque los tecnicismos, el común de la gente no lo entiende. Entonces, esa información que se da para poder actuar eficientemente tiene que ser oportuna, precisa, clara y creíble. Y es algo de lo que hoy la comunicación, la comunicación que se está haciendo perdió credibilidad. Es decir, hoy realmente, si hay algo que no tienen los mensajes, ¿no?, que se están dando desde el nivel gubernamental de esta pandemia, son credibilidad. Y por ahí hay mensajes que son ciertos, ¿no? Es decir, y realmente, como ser, nos reímos el día de que la viceministra, la secretaria de Salud Pública,
dijo que no, ¿cómo se llama? En los bares no hubiera música fuerte, no se hablara gritando, digamos. Y no se explicó, digamos, y la información que estaba dando era una información certera, ¿no? Porque tenía, pero no fue bien transmitida, ¿no? Y a lo mejor no era el ámbito donde decirla, ¿no? Porque también está la oportunidad de decir, dar determinados mensajes, ¿no? Los mensajes tienen que ser preparados en comunicación de riesgo. No se puede improvisar, porque justamente si hay algo que el riesgo tiene, es incertidumbre, ¿no? Es decir, es totalmente incierto lo que puede suceder. Hay una comunicación del riesgo que a nivel mundial es un caso de estudio y se trabaja, es el tema, no sé si se recuerdan, de los 33 mineros en Chile. La comunicación del riesgo que se hizo fue, no digo perfecta, porque no existe la perfección, porque siempre hay fallas, pero fue muy buena, ¿no? Se dotó, se le dio la palabra a una persona que conocía del tema, transmitía, a los medios se les dio el lugar, no más allá de que obviamente hubieron muchas cuestiones que pueden ser cuestionadas, pero en sí fue una comunicación del riesgo que generaba de alguna manera credibilidad en la sociedad. Se le dio el espacio a las familias para que participaran. Entonces, realmente fue una comunicación del riesgo eficiente, esa de los 33 mineros. Se debe gestionar la comunicación del riesgo. ¿Qué es gestionar la comunicación del riesgo? La comunicación del riesgo no se tiene que improvisar. La comunicación del riesgo parte de una planificación, ¿no? Por eso en esta idea, ¿no?, de estar preparados, ¿no? Muchas veces se preparan muchos protocolos, ¿no?, y nos olvidamos de hacer el protocolo de comunicación, ¿no? Nos quedamos con los protocolos internos en cada una de las áreas y nos olvidamos de cómo hacer la comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Salimos a comunicar improvisadamente, ¿no? Y comparto la frase que Mario Riorda siempre dice, en eso de que los gobernantes dicen, gobierno bien, pero comunico mal. No, es decir, ¿por qué? Porque todo va asociado, ¿no? Una buena comunicación ayuda a un buen gobierno. Y en esto dile que le pongo más abajo, ¿no?, la idea de elaborar protocolos, sobre todo para los momentos de emergencia, donde tenemos que trabajar de inmediato, ¿no? En los momentos de emergencia nunca sabemos cuándo nos va a llegar la emergencia. Y eso es lo que trabajamos en el riesgo de desastre, ¿no? Nunca sabemos cuándo nos llega la emergencia. Podemos tener previsiones y algunas, pero nunca tenemos la certeza de la magnitud de esa emergencia. Entonces, por eso tenemos que tener protocolos de comunicación para el manejo de la información, porque tenemos que estar preparados, porque tenemos que salir, ¿no?, a trabajar con la comunicación, que es lo invisible, ¿no?, que está en todas las acciones frente a un desastre. Entonces, ¿por qué es un recurso fundamental entonces la comunicación de riesgo? Porque nos va a proporcionar elementos para la prevención y la actuación, sobre todo, legitima las acciones públicas del gobierno y de los ciudadanos, ¿no? Se hizo, digamos, ponemos en juego, ¿no?, el vocero que dice qué estamos haciendo y legitima frente a la ciudadanía, o legitima también las acciones de la ciudadanía, ¿no? Y generar, digamos, la comunicación del riesgo nos lleva a generar esas percepciones del riesgo acordes, ¿no? Para ni sobreestimar ni subestimar, ¿no? Para ir trabajando con lo que la realidad o el contexto, ¿no?, en el que está inserto un riesgo de desastre, pueda llevarse de la mejor manera posible. Y hoy lo hemos visto con la pandemia. En momentos donde había que trabajar, ¿no?, con un nivel más bajo, teníamos una sobreestimación tan grande que hoy nos lleva, en el momento en el que tenemos realmente los picos, ¿no?, estamos subestimando a la pandemia y al virus. Y como para cerrar y tener algunas ideas preliminares, que digo, porque, digamos, puede, a partir de esta pandemia, pueden haber un sinnúmero de conclusiones, entender que la vulnerabilidad es global, ¿no? En esto que pensábamos, ¿no?, que la pandemia o el virus se quedaba en Wuhan, China, y había sido controlado, y nos llevó a que este virus, ¿no?, se traspasara todas las fronteras, ¿no?, y llegar a todo el mundo.
entender que tenemos que estar frente a un cambio de paradigma, ¿no? Este cambio de paradigma que los organismos internacionales están planteando desde fines de la década de los 90, ¿no? En esta idea de que ya es necesario incorporar en las agendas de gobierno el tema del riesgo de desastre como un tema transversal de gobernar, ¿no? No mirarlo como el área de, porque muchos gobiernos dicen, pero yo tengo mi área de protección civil. No, la gestión del riesgo no es protección civil. La protección civil forma parte de la gestión del riesgo de desastre, ¿no? La ley del SINAGIR, la ley 27287 de la Argentina, una de las fortalezas que tenía era que era una ley que la presidencia la llevaba jefatura de gabinete de ministros, ¿no? ¿Por qué? Porque la jefatura de gabinete de ministros tenía esa mirada transversal, ¿no? Y holística sobre todo el gobierno nacional e incorporaba a los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales, a la sociedad civil, a la academia, ¿no? Porque si leen la ley, estamos todos, ¿no? Incorporados en esa ley, pero tenía una deficiencia, ¿no? En vez de haber hecho un organismo ad hoc, ¿no? Para que sea la Secretaría Ejecutiva, porque obviamente la presidencia del sistema no es el que ejecuta las acciones, sino que es a través de la Secretaría Ejecutiva donde se ejecutan las acciones, la había puesto en el Ministerio de Seguridad, ¿no? Ahí realmente fue cuando le erró, ¿no? El organismo que tenía que ser la Secretaría Ejecutiva de este sistema tenía que ser no el Ministerio de Seguridad, porque se terminaba reduciendo la mirada a este sistema como una cuestión de seguridad o no seguridad. Y realmente no esta mirada integral y holística que realmente la ley tenía. Yo me peleé varias veces con varios funcionarios tratando de que tuvieran esta mirada, ¿no? Que la Secretaría tenía que bajar, ¿no? A un organismo ad hoc hecho que dependiera de jefatura de gabinete de ministros. Así podía tener esa mirada integral, ¿no? De la gestión del riesgo de desastre. La centralidad del Estado, ¿no? Es decir, más allá de que todos los actores, ¿no? Somos parte, ¿no? En esta gestión del riesgo de desastres, es el Estado el responsable principal, ¿no? De llevar la bandera de la gestión del riesgo de desastre. Con esta idea de la gobernanza del riesgo, ¿no? Esta gobernanza multidimensional, ¿no? Entender que el riesgo de desastre se trabaja participativamente con todos los actores que forman parte de una sociedad y de un gobierno. El tema de los liderazgos, y ahí rescato lo que dijo también recién Gustavo, ¿no? Que habló de Alemania y Nueva Zelanda, ¿no? Los liderazgos femeninos, ¿no? Es decir, han tomado realmente una impronta muy importante a nivel mundial. Los países liderados por mujeres han sido países que realmente han tenido una respuesta muy eficiente frente a la pandemia. Entonces, los liderazgos femeninos es muy importante incorporarlos. Se está empezando a trabajar mucho ya con el tema de la redefinición de estos nuevos liderazgos, ¿no? Porque se necesitan líderes más integrales, líderes con una visión más holística, ¿no? Y líderes que incorporen esta nueva visión, ¿no? Donde la pandemia esta no va a terminar el mes que viene ni de acá a una semana como estamos pensando. La pandemia esta vino a acompañarnos por un largo tiempo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a convivir en lo que recién Gustavo también decía, en esta nueva normalidad. Y la importancia de la ciencia. A la ciencia casi siempre solemos ser los que estamos mirando cosas complicadas, que no tienen sentido. Yo empecé con el tema de la gestión del riesgo de desastre desde la ciencia, ¿no? Y hoy, y siempre nos dicen que vamos retrasados con las respuestas que se necesitan. Y la ciencia va avanzando, ¿no? Sí, lo que pasa es que no se la mina de manera integral. Hoy las vacunas no es que se han empezado a trabajar desde cero, ¿no? En la búsqueda de esta vacuna, que no es la cura del coronavirus, ¿no? Simplemente es una prevención, ¿no? La vacuna va a ser una vacuna preventiva, ¿no? Y que hay que trabajar también con el tratamiento, ¿no? Porque hoy todos pensamos en la vacuna, la vacuna, la vacuna. Y el tratamiento, para quienes cuando la vacuna no responda y necesita un tratamiento,
Entonces, y hemos visto que hoy la ciencia dio respuesta rápida, ¿no? Porque el tratamiento está avanzado, las vacunas están avanzadas, y no es que la vacuna nos la pusimos a investigar, dije pusimos porque me acoplo en este mundo científico, pero yo soy parte de las ciencias sociales, así que yo soy de la que debate de la centralidad del hombre, donde también muchas veces nos olvidamos de la ciencia, decimos las ciencias sociales, uy, se basan en utopías y deliran, ¿no? Es decir, yo he escuchado tantas veces que me han dicho que yo deliraba, y realmente las ciencias sociales lo que mira es el hombre, ¿no? Y justamente nos olvidamos muchas veces del hombre, ¿no? Entonces las ciencias duras trabajan con estructuras, trabajan con otras cuestiones que van a impactar en este hombre, en este ser humano, perdón, para ser inclusiva, en el ser humano, ¿no? Es decir, en la persona, ¿no? A la que todas estas investigaciones van a afectar. Entonces, la vacuna, digamos, ¿por qué se puede empezar a desarrollar también? Porque hay investigaciones hechas ya para otras enfermedades tal vez, y que se van incorporando y van trascendiendo para poder dar una respuesta a la necesidad de la prevención en cuanto al coronavirus, ¿no? Entonces, estos son algunos elementos que yo he ido rescatando y que se están poniendo hoy en juego y son con los cuales tenemos que empezar a trabajar. A muchos de mis tesistas ya les he largado algunos de estos temas, ¿no? Para que empiecen a investigar, porque es muy importante la producción académica, ¿no? Entonces, algunas de estas ideas ya las he tirado para que mis tesistas las puedan empezar a trabajar. Y para cerrar, simplemente, a mí siempre me gusta cerrar con alguna reflexión, ¿no? Como para que nos deje pensando, y acá una parte de un poema de Mario Benedetti que dice: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Yo creo que 2020 nos toma con muchas nuevas preguntas hacia adelante, ¿no? Y que realmente el 2020 sea un punto de inflexión para el mundo, ¿no? Porque si el 2020 pasa sin dejarnos aprendizajes, yo creo que realmente los seres humanos no hemos aprendido nada. Así que bueno, simplemente así a grandes rasgos el tema. Quedo a disposición por si hay alguna pregunta o algún comentario o alguna observación, que siempre son más que bienvenidos. Bueno. Silvia, muchísimas gracias. La verdad que si no hay preguntas, yo tengo algunas cuestiones que me gustaría pedirte que profundices, porque me pareció súper interesante. Y sobre todo de estas ideas preliminares que tiraste al final, mientras si alguien tiene una pregunta la va elaborando, me gustaría que profundices en aquellos atributos que vos le has adjudicado, y tanto como Gustavo al principio, a aquellos liderazgos femeninos que han tenido un desempeño o que se los han valorado de alguna forma con mayor fortaleza o grado de robustez a la hora de la resolución del problema. Me gustaría que hiciste un apartado en ese momento, y también haciendo referencia también a uno de los ejes de este seminario de liderazgo, de elementos básicos. Me gustaría que si podés profundizar en ese sentido. Un poco y lo que yo pude acercarme a estos liderazgos, ¿no? femeninos, es la transversalidad con la que trabajaron el tema, ¿no? La idea de incorporar, ¿no? a todos los actores, ¿no? dentro del sistema que formaban para llevar solución a la problemática, ¿no? Esta mirada más, han tenido una mirada más holística de la problemática, ¿no? La mujer, digamos, estas mujeres han tenido de alguna manera un trabajo más integral, más ordenado, ¿no? en cuanto a sus políticas, ¿no? Han logrado ver
más allá de lo sanitario, en esto que yo les decía, ¿no? Y si ustedes se empiezan a fijar de Merkel, a la par de que estaba declarando la pandemia, estaba trabajando en medidas económicas, ¿no? Para poder dar solución a, digamos, como que lograron tener una mirada más allá de lo simplemente sanitario. Y también pasó en Nueva Zelanda, ¿no? Si en Nueva Zelanda también, ¿no? Se trabajaron con políticas sociales que iban más allá de lo sanitario, ¿no? Entonces, en esta mirada, la mujer ha tenido más esta mirada integral, ¿no? Que no quiere decir que no hayan tenido errores, ¿no? Es decir, pero sí lo ha demostrado esta pandemia, que aquellos países liderados por mujeres han tenido una respuesta un poco más eficiente, ¿no? Frente a la pandemia. Y yo particularmente lo planteo desde esta mirada más integral, de esta mirada más holística, e incorporando, ¿no? a las diferentes miradas y las diferentes opiniones que se tienen. Yo diría, para complementar a Silvia, que hubo los liderazgos masculinos una ignorancia arrogante y una ausencia de empatía prácticamente total. Bueno, y la empatía, tal cual, es otra cosa tal cual. Las mujeres tuvieron más empatía, tal cual. Y creo que eso va a ser una de las cosas que se le va a reclamar a todas las dirigencias una vez que tengamos esto en el pasado, ¿no? Que ojalá sea pronto, aunque no lo creo así, pero creo que el conjunto de saberes que se le está reclamando a todas las dirigencias incluye gran parte de eso, ¿no? Miradas en profundidad, interdisciplinaridad, y bueno, todas las disciplinas juntas, trabajando con un objetivo común, con un lenguaje simple, digo, tratando de mostrar el mejor costado, no el costado del egoísmo social a ultranza, ¿no? Que eso también ha aflorado de una manera extraordinaria en estos últimos días. Muy bueno, Silvia, ¿eh? La verdad, uno siempre tiene la sensación de que aprende. Cristian, vos habías levantado la mano. Tengo algunas otras cosas que aportar, pero... Muy buenas tardes, la verdad, un placer escucharlos a ambos. Muy enriquecedor la charla. Bueno, fui tomando un par de apuntes de Gustavo cuando arrancaste haciendo la diferencia entre gestión de riesgo y gestión de crisis, y más o menos analizando la situación actual. Puede que se haya encarado de manera inversa, se tendría que haber encarado como una gestión de riesgo en un comienzo y una gestión de crisis después, cuando llegara el pico como está llegando, y se hizo al revés. Claramente hubo una confusión, Cristian. Fíjate que al principio fuimos en el interior del país a una cuarentena muy rígida cuando estaban contagiándose en el AMBA. Hoy, que nosotros necesitamos pasar a una fase más rígida de la cuarentena en el interior del país, es prácticamente imposible convencer a la gente para que lo haga con la misma actitud que tuvo durante el mes de marzo. Entonces sí, claramente, esa confusión deviene del no saber qué hacer. Y de la falta de segmentación que decías, ¿verdad? Y la segmentación, ¿sabes qué? Es tan simple como la cuestión de entender la interacción en las redes sociales. La política, en general, todavía cree que las redes sociales son como esos carteles, como esas gigantografías que están en las campañas electorales o en la publicidad de los gobiernos, donde el gobierno emite un mensaje y no le importa lo que le responde a la gente, ¿no? Digo, en la medida que la política siga pensando en las redes sociales como una ausencia total de interacción, y van a seguir ocurriendo estas confusiones, porque entre nos, ellos saben más que vos, más que yo, más que Silvia, digo, y la verdad es que no. Es un problema muy grave. Sí, justamente algo que les quería consultar al respecto es cómo influye todo este tema de las redes sociales y también de la posverdad, ¿no? Porque todo esto de las redes sociales hace que hay tanta información circulando que ya el descreimiento viene por la saturación. Entonces no es que por ahí la sociedad se quiera oponer a las medidas que bajan, sino que es ese cuento del lobo, ¿no? De que ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y cuando viene el lobo ya se descree. Y bueno, y ahí está la falta de termómetro en esto de las redes sociales. Yo participo en ciertas organizaciones locales, pero
como decís Gustavo, se toman las redes sociales solamente como un lugar donde se va dejando información y que se llega a muchos, y no se toma el termómetro de las devoluciones. ¿Cómo influye eso? ¿Cómo hacer para que ese cambio de paradigma no sea una cuestión generacional, sino que se las tomen en serio y más que todo para la gestión de estas circunstancias? Es muy crucial las redes para estas gestiones. Silvia. Y ahí también va, digamos, el tema de vuelvo a insistir, de la sensibilización y la concientización, ¿no? Es decir, en esto de que trabajamos coordinadamente con el gobierno provincial, con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, simplemente fue una foto, ¿no? Una foto a la cual todos queríamos creer, pero ese gobierno de la ciudad de Buenos Aires, los gobiernos provinciales, generaban noticias falsas, ¿no? Es decir, que no es lo mismo que decir mal informamos, porque por ahí, digamos, a ver, podemos cometer el error de mal informar, pero el problema de las fake news, las conocidas fake news, producen realmente un impacto muy negativo, ¿no? Entonces, muchas veces en esto nos quedamos también, la oposición o el mismo gobierno, ¿no? Nos quedamos simplemente con la foto, ¿no? Y la comunicación del riesgo, los riesgos son más que la foto, ¿no? Por eso se habla de la gestión integral y holística. Pero bueno, creo que también es una cuestión cultural, ¿no? Es decir, porque yo ayer escuchaba, y ya estoy cansada a la mañana, cuando prendo el televisor, y no quiero decir qué periodista, que quiere compararse con Suecia, con Suiza, con Dinamarca, y no somos ni Suecia, ni Suiza, ni Dinamarca, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque también tenemos una cuestión cultural, ¿no? Es decir, y esta grieta que recién también comparto con Gustavo, que la están utilizando en este contexto, al no ver integralmente el riesgo de desastres, y ahora necesitan poner a la grieta en el medio. La grieta ha sido funcional en el último tiempo para todos los gobiernos, ¿no? Oficialista, no oficialista, para todo, todos utilizamos, es culpa de la grieta, y la grieta la generamos nosotros, no tenemos que sobreponernos a esa grieta. Y el riesgo también, creo que, ha sido parte, y las redes sociales provocan mucho la grieta, ¿no? Con noticias falsas, y creo que es todo un tema al cual trabajar, y al cual no tengo una respuesta de decir cómo podemos revertir eso. Yo creo que es un trabajo a largo plazo, porque la gestión del riesgo es un trabajo a largo plazo, pero es un trabajo yo creo, de evangelizador. Mirá, yo agrego que va a haber castigo electoral. El año próximo, en la legislativa, las campañas electorales van a versar sobre lo que hicieron, mal o bien, o lo que no hicieron las dirigencias en el contexto de la pandemia. Es decir, electoralmente se van a asignar premios y castigos en función de lo que hemos vivido estos días. Y déjenme decirles que el contexto manda. Cuando para la población los principales problemas son el desempleo y la pobreza, por supuesto, tiene mucho que ver el impacto de la pandemia en estas dos consideraciones principales para la sociedad argentina, y desde la política le venden reforma judicial o le venden las elecciones presidenciales del 2023, bueno, ahí está claro que hay una falta total de respeto al contexto. Y déjenme decirle además que el problema de las fake news es un problema gravísimo, que hay que empezar a profundizar la mirada que hay sobre las fake news. Porque yo tengo muy presente una distinción que hace una colega, una amiga nuestra, que es Natalia Aruguete. Natalia Aruguete ya está distinguiendo de lo que son las false news, propiamente dichas, de las fake news. Ella dice que las false news vendrían a ser esas noticias que medios y periodistas suben automáticamente sin chequear la fuente, para tener una primicia o por la premura, ¿no? Para salir primero.
Mientras que la fake news vendría a ser la producción intencionada de un contenido para producir un daño político específico. El dilema que tenemos hoy es que vimos la irrupción de las fake news en los contextos de campañas electorales. Y siempre, desde hace unos 6 a 8 años de esta parte, hemos visto que, por lo general, las fake news se producen o se fabrican fuera de los países donde se terminan aplicando. Es muy común ver, por ejemplo, en la elección norteamericana de hace 4 años, que el 60% del tráfico de la fake news vino de afuera de Estados Unidos, o la elección por el Brexit, donde solamente el 30% del contenido era originado en Gran Bretaña, ¿no? El resto fue de afuera. En la elección presidencial de Argentina 2015 y en la anterior, en la que tuvimos el año pasado, también pasó exactamente lo mismo. Colombia, Ecuador y Brasil fueron los lugares más importantes desde donde surgió la conversación digital vinculada a la fake news. Frente a esto, el dilema más grave que tenemos es que no tenemos una forma de defendernos como usuarios de las redes sociales, porque todavía seguimos pensando que es gratis, pagamos con nuestros datos en realidad. Y además tampoco tenemos una defensa corporativa o una defensa de los estados, porque no hay tampoco una reglamentación ni una normativa. Alemania, por ejemplo, tiene una multa de hasta 50 millones de euros a las redes sociales que difundan fake news. Tanto a Google como a Facebook, en Alemania se las castiga si hay una comprobación de que se difunda a través de sus cuentas o a través de sus redes alguna noticia falsa. Habrá que empezar por ahí. Habrá que empezar a empoderar a los actores estatales para la producción de un sistema normativo que esté a la altura de la convivencia democrática en una sociedad, porque las fake news alimentan las burbujas de la intolerancia al punto tal que hoy pareciera que está naturalizado o normalizado ser fascista, o ser nazi, o ser intolerante. Estamos en un punto en el cual hemos perdido de vista la importancia de los pulmones que hay entre la grieta, o esos espacios, digamos, de moderación entre la grieta. Y necesariamente me parece que como parte de una sociedad democrática tenemos que trabajar en esa dirección. Muchísimas gracias a los dos. Y muchas gracias a la Fundación. Yo creo que ahí, con lo último que dijiste, ahora ¿les parece? Voy a detener la grabación.